Si tienes un desodorante en spray en el baño, un limpiacristales en la cocina o un insecticida en el trastero, estás usando un invento que mejoró muchísimo la vida cotidiana del siglo XX y que durante un tiempo pareció condenado a desaparecer. Los aerosoles pasaron de ser símbolo de progreso a villanos del agujero de ozono por culpa de los famosos CFC. Hoy han vuelto. En realidad nunca han dejado de estar. Están reformulados, rebajados de alcohol ideológico, pero siguen ahí. Hoy quiero hablar de qué nos dieron, qué casi nos quitan y qué llevan ahora por dentro estos sprays que usamos sin pensar. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es martes 9 de junio de 2026, capítulo 1827 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hoy quiero hablarte de algo tan poco glamuroso como un spray, es algo que digo yo, este es en un anuncio de L'Oréal. Quiero hablarte de los aerosoles, del bote de laca, del desodorante, del insecticida, del ambientador, del lubricante en spray, de todo eso que sale en forma de nube fina cuando apretamos un botón en un bote. Los aerosoles, los sprays, han sido una pieza silenciosa del progreso humano. Han mejorado la forma de aplicar medicamentos, de desinfectar, de limpiar, de conservar alimentos. Yo con el equipo de fútbol, de enfriar una zona de la pierna de un chaval que acaba de recibir una patada. De repente un día nos enteramos de que los gases que llevaban dentro, los CFCs, ¿cómo eran? Clorofluorcarbono, puede ser algo así. Aquellos CFCs estaban literalmente agujereando la capa de ozono y ahí empezó una carrera contrarreloj por encontrar alternativas. Hoy me gustaría contarte qué pasó con aquellos CFCs que llevan ahora los aerosoles, para qué los usamos realmente y cómo afectan a nuestra vida y al clima, porque aparentemente han dejado de ser peligrosos. Técnicamente un aerosol es un sistema en el que las partículas sólidas o líquidas se dispersan en un gas. Hay dentro algo sólido o algo líquido que al salir, después muchas veces de agitarlo, por eso hay que agitarlo para que se mezcle lo sólido y lo líquido, o lo líquido con el gas, al salir se dispersan con ese gas y llegan a la piel, por ejemplo, si es que es un spray de frío, por ejemplo, en el fútbol, o si es que es un bueno, lo que sea en realidad. Yo tenía un spray de mandarina que hacía espuma para ducharte, de esos de la cadena esta de cosas de cosmética, que no me voy a acordar ahora cómo se llama, pero que a mí me mola muchísimo. Esas partículas sólidas o líquidas, insisto, que se dispersan en el gas, puede ocurrir de manera natural, yo que sé, polvo de desierto en el aire o ceniza de un volcán o sal marina en suspensión cerca del mar, o puede ser artificial, que es cuando pulsamos un spray de pintura, de desodorante o de limpiador. En nuestra vida cotidiana, cuando hablamos de aerosoles, pensamos en el formato, un envase a presión que al apretar expulsa el producto en forma de niebla fina, espuma, chorro, lo que sea. Por eso yo he dicho spray. Ese es el formato. Ese formato permite aplicar muy poca cantidad de manera uniforme. Lo vemos, por ejemplo, con los botes de aceite de oliva, ¿no? Carísimos, por cierto. Carísimos, pero es una manera, digo carísimos cuando los compras con el bote y con el gas, ¿vale? Yo tengo en casa un nebulizador de aceite de oliva que ahora utilizo con la Cosori, ¿cómo se llamaba? Cosori Dual Blaze Chef Edition. Bueno, pues para utilizar la freidora de aire, para que sea un poquito freidora y no solo aire,
pues le echo unos nebulizados de aceite de oliva virgen por extra, ya que lo digo todo, por fuera, ¿no? Ahí no hay nada. Ahí lo que hay es lo de toda la vida. El tarro de colonia de cuando yo era pequeño, ¿vale? Simplemente una tapa con rosca, con un tubito que por la presión que yo hago con el dedo en el bote, arriba, en la tapa, pues hace subir el aceite y lo nebuliza por cómo es la salida del bote, lo nebuliza sobre unas patatas, por ejemplo. Claro, ese es un ejemplo máximo de cómo con muy poca cantidad llegamos a mucho, ¿vale? Por eso he elegido un poco el ejemplo del aceite. Me parece como basiquísimo. Luego también permite llegar a sitios complicados y permite también conservar bien el contenido. Están dentro de un bote. Sin aerosoles no tendríamos muchos inhaladores para el asma, por ejemplo, ni determinados desinfectantes fáciles de aplicar, ni ciertas formas de medicación nasal, ni la comodidad del spray de aceite del que os estoy hablando para cocinar, ni el repelente de mosquitos que usamos en verano y lo aplicamos en segundos. Durante décadas, el gas que hacía posible ese milagro era casi siempre el mismo, los clorofluorocarbonos que yo decía antes, que no sé si lo he dicho bien, los CFC. Eran gases muy estables, no eran tóxicos, no eran corrosivos, no eran inflamables, perfectos para neveras, para el aire acondicionado, para estos aerosoles, para espumas aislantes, para un montón de aplicaciones industriales. El problema es que esa misma estabilidad hacía que llegaran intactos a la estratosfera, ni más ni menos. Allí, por acción de la radiación ultravioleta, se rompían y liberaban átomos de cloro. Y esos átomos de cloro catalizaban reacciones químicas que destruían el ozono de la capa de ozono, que nos protege del sol. Resultado era el famoso agujero de ozono sobre la Antártida y un adelgazamiento de la capa en todo el planeta. Cuando esto se demostró, que fue a finales de los 70 y de los 80, los aerosoles se convirtieron en símbolo de todo lo malo. Buena parte de la presión social se centró en dejar de usar sprays con CFC. Es la época en la que yo, por ejemplo, me pasé a los desodorantes de barra. En fin, hubo muchas campañas, incluso explícitas, de no compres sprays con CFC. No se trataba solo de un tema de mala conciencia. Estábamos ante un caso claro en el que una tecnología de uso masivo estaba generando un daño global medible, observable. No sé, en los tiempos que corren hoy en día, pues seguramente que habría gente en YouTube diciendo que era toda una invención y algún partido político negándolo. Pero en aquella época era bastante el consenso ya no científico, que es lo importante, sino también político, social. La respuesta vino de un organismo o de un acuerdo internacional, como fue el Protocolo de Montreal en 1987, que fue prohibiendo progresivamente los CFC como propelentes y también para otras aplicaciones que tenían. La industria hizo dos movimientos. Reaccionó, por supuesto. Primero usó HCFC, que es hidroclorofluorocarbonos, como sustitutos de transición. Tenían menor potencial de agotamiento de ozono, pero seguían siendo problemáticos, así que también se fueron eliminando. Y después se apostó por gases que no dañan en absoluto la capa de ozono, como los HFC, los hidrofluorocarbonos. Y por soluciones aún más limpias en términos de ozono, pero con otros matices ambientales, los hidrocarburos ligeros, el CO2 y nuevas moléculas como las HFO o hidrofluorolefinas. Vaya nombrecito. A día de hoy en Europa los CFC están prohibidos en aerosoles y también muchos HFC con alto potencial de calentamiento global. La normativa limita el uso de gases con alto GWP, que es potencial de calentamiento global, en sprays. Entonces, ¿qué llevan hoy dentro los sprays? Bueno, pues si no llevan todo eso, ¿qué llevan los botes de spray que tienes en casa? Grosso modo, hay varios grupos de propelentes del gas que empuja el producto hacia afuera.
Hidrocarburos ligeros, que los acabo de mencionar, propano, butano, isobutano, son los más habituales en aerosoles actuales. Son inflamables, pero no dañan la capa de ozono. Se usan mucho en desodorantes, en lacas, pinturas en spray, insecticidas incluso. Y luego el dimetil éter, un éter que mezcla propiedades de hidrocarburos y alocarburos. Perdón, lo digo bien, voy a repetirlo. De hidrocarburos y alocarbonos, que se usan sobre todo en cosmética y pinturas. Es un buen disolvente y es compatible con el agua. Y luego el HFO, que son gases de nueva generación, que no son inflamables o poco inflamables, con muy bajo potencial de calentamiento global y que se usan en aerosoles donde se necesita seguridad extra y presión constante. Por último están los gases comprimidos inertes, nitrógeno, dióxido de carbono, aire comprimido. No son inflamables, no cambian de estado dentro del envase, se usan en productos donde se quieren evitar riesgos de incendio, aunque el spray sale algo más grueso, menos nebulizado, ¿no? Es como lo que he dicho antes, como el bote de colonia, que lo que tienes aire, lo empujas, sale, pero evidentemente sale más a chorro o en gotas más grandes. Y luego están los aerosoles que no llevan gas, propiamente dicho, que son estos que acabo de mencionar precisamente. Son bombas mecánicas, pulverizadores de gatillo, mi nebulizador del aceite, que es increíble, porque el aspecto es como si realmente estuvieran saliendo con gas, porque es súper fino. Son envases Bag-on-Valve, que no creo que se diga así, Bag-on-Valve, Bag-on-Valve, que separan el producto del gas y permiten usar aire o nitrógeno sin que se mezcle con el contenido. Es decir, el gesto que hacemos es el mismo que hacía nuestra generación en los 80 al echarse laca, pero el motor químico de ese gesto es bastante distinto. En el día a día hoy seguimos usando aerosoles para muchas cosas. Lo he dicho, higiene personal, desodorantes, lacas, espumas de afeitar, en algunos formatos. Como salud, sin duda, inhaladores para el asma, para la EPOC, para la enfermedad pulmonar obstructiva. Vaya día que llevo. Crónica. Spray nasales, de oído, que yo también los uso. Desinfectantes de superficies. Y luego para el hogar y para las herramientas, pues hay limpiacristales en spray, desengrasantes, lubricantes, insecticidas, pinturas y los famosos aceites en spray en alimentación y cocina, pero también la nata montada, que, en fin, mejor montad la nata, no la compréis montada, que sabe a bote que alimenta. Y muchos dispensadores de alimentos. Nuestra vida es literalmente más cómoda gracias a ellos. Nos permiten aplicar dosis muy pequeñas de una manera uniforme, llegan a rincones, conservan productos sensibles al aire, pero no todo es maravilloso porque aunque ya no lleven CFC, muchos aerosoles siguen teniendo impacto ambiental. ¿Por el gas que usan? Sí, por los compuestos orgánicos volátiles, pero también por el propio envase metálico. Y también hay impacto en la calidad del aire interior que respiramos. Y hay una paradoja interesante. Mientras hemos conseguido reducir muchísimo el daño directo a la capa de ozono, algunos de los gases que usamos ahora, como ciertos HFC, contribuyen al efecto invernadero y eso ha hecho que la regulación siga apretando y mucho las tuercas. Si miras la historia de los aerosoles, ves una especie de mini biografía del progreso humano reciente. Una tecnología que nos mejora la vida a nivel muy cotidiano, un descubrimiento científico que revela un daño ambiental enorme, en este caso sobre la capa de ozono, un acuerdo internacional fuerte que obliga a cambiar tecnologías y fórmulas, y una industria que se adapta no por bondad, sino porque se ve obligada y de paso descubre nuevos negocios. Y tú y yo, mientras tanto, seguimos usando sprays, pues casi sin pensar. Creo que mirar un bote de desodorante con esta perspectiva sirve para recordar que muchas de las cosas que damos por sentadas están sostenidas por decisiones químicas, políticas y económicas que no son neutras. Que el progreso no es lineal, es sí, pero avanzamos 2 pasitos y un pasito para atrás. Sí tenemos inhaladores que salvan vidas, pero tenemos que vigilar qué gas los impulsa.
Sí tenemos sprays que hacen la vida más fácil, pero tenemos que mirar qué huella dejan en la atmósfera y en el clima. Y esta es un poco la historia de la humanidad. Esta es un poco la historia de surgen los coches eléctricos y ciertamente son un avance frente a los coches de combustión desde el punto de vista de la contaminación, pero tenemos que ver, ¿no?, como se escucha tantas veces de haters y de gente que sabe también de lo que está hablando, pues que evidentemente todo lo que hacen los seres humanos dejan huella y hay que pensar en ese futuro de esas baterías o lo que sea, ¿no? El avance humano con sus luces y sus sombras. Hasta aquí el episodio de hoy de Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Si te apetece, cuéntame qué cosas de tu día a día te gustaría mirar con esta lupa. Objetos totalmente normales que esconden decisiones químicas, climáticas, incluso éticas, que casi nunca contamos. Y me lo puedes contar por correo electrónico. Te dejo un correo en las notas del programa, del podcast, pero también me lo puedes contar en la comunidad de Bala Extra en matrix.org. La mayoría de los que nos hemos ido hasta allí lo hemos hecho en Element X, que es una aplicación de la propia matrix.org. Pero, por ejemplo, entraba mi querido Emilio Cano, y te voy a decir, porque me lo ha dicho él, no porque yo recuerde el nombre, cito, me ha dicho que ha entrado con, a ver, porque claro, como Emilio es tan influencer, pues igual quieres probar una cosa que se llama Fluffy Chat, así como suena, F-L-U-F-F-Y Chat, todo junto, Fluffy Chat. A mí me parece más propio de su hija adolescente esa aplicación que de un señor como él, pero a lo mejor es más divertida que Element X. Bueno, en cualquier caso, ahí estamos en la comunidad y si no quieres dar el paso, antes de que cerremos la comunidad de Bala Extra en Telegram el 1 de septiembre, pues oye, lo dicho por correo, que a veces los correos son muy, muy interesantes. Que tengas muy buen martes. Nos estaremos escuchando mañana miércoles.